Profesor, buenas noches. Tienes activado el audio. Ok, gracias. Gracias. Tenía el micrófono apagado. Bueno, comenzamos de nuevo. Eh, Creo que mi nombre está ahí puesto. Soy Alejandro Ruiz Dimas. La materia que nos corresponde ver es análisis económico latinoamericano. Hay un sílabus que de alguna manera lo vamos a ver, aunque no es todo lo que vamos a ver en la materia. Personalmente considero que el sílabus es algo atrasado un poco, en términos de que es un poco repetitivo de lo que ya ustedes han visto en otras materias, pero que excluye en realidad posibilidades de conocer realidades a través de lo que son las estadísticas, que son abundantes y que son estadísticas además que es importante que ustedes aprendan a manejarlo porque en su vida profesional es bueno que no solo estén acostumbrados a familiarizarse con fuentes de información que son de general aceptación, sino que además es una manera de verificar, de rectificar, de meditar sobre lo que hemos aprendido y qué tan válido es mucho de lo que hemos aprendido y qué nos ha faltado por aprender. Así que vamos a leer en este semestre algunas cosas que yo les voy a dar. No es el material común que ustedes han visto, generalmente mucho del material que les doy lo he escrito yo mismo. Vamos a ver videos, es decir, vamos a asistir a conferencias de otras universidades, de otros maestros, sobre temas que tienen que ver con la materia y conferencias sobre las cuales ustedes van a tener que hacer informes. Y por favor, los informes yo no los leo, simplemente les tomo una prueba a ver quién vio y quién no vio el video, quién lo asimiló y quién no lo asimiló. No se trata de toma tú los apuntes y me los pasas y listo, cumplimos. Conmigo, chicos, el cumplimiento formal no es el que aplica. Conmigo el cumplimiento que aplica es el lograr los objetivos que todos tenemos en la materia y que no puede ser otro que el de transformar nuestra mente, de ampliar nuestro horizonte de conocimiento. No se trata de sacar 10, yo prefiero un estudiante de 6 o de 5 que se haya esforzado y que se haya equivocado pensando, y no un estudiante de 10 que el 10 lo tuvo porque no pensó, simplemente repitió lo que alguien le dijo. ¿Ok? Entonces, en esta clase vamos a intervenir, vamos a participar. Uno de los videos que les voy a mostrar tiene que ver precisamente sobre el desarrollo del racionalismo, que forma parte de la historia que vamos a incluir dentro del análisis económico de América Latina. Y dentro de ese proceso de desarrollo del racionalismo hay una idea muy simple que tiene que ver con el método científico. ¿Cuál es el método científico más usado
A ver, Alison, ¿qué sabes tú de eso? Yo les ruego, por favor, préndanme cámara, porque estarle hablando a un montón de fotografías, créanme que es tremendamente chancho. Uno se siente bastante mal hablándole a la pared. ¿Ok? Quiero verlos, por favor. Préndanme cámara, que quiero verlos. ¿Ok? No importa si no se han bañado hoy, el olor no me llega hasta acá. Si no se han peinado, pues de vez en cuando a mí también me van a ver con la peluca bien alborotada. ¿Ok? Entonces, quiero que nos veamos. A ver, Alison, cuéntame, ¿qué te han Eh, enseñado a ti sobre el método científico de investigación o el el- método de investigación científica? ¿Qué te han enseñado sobre eso? bueno, el método científico creo yo que el más usado es el empírico. Ya, ¿y en qué consiste el método empírico? Me encanta que me haya dado esa respuesta. Me sorprendiste. ¿En qué consiste? Resúmelo en 3 palabras si puedes. Un método lógico, autocorrectivo. Ujú. O sea, el método empírico es como que no tiene tanto la base experimental como tal. No sabría cómo decir. 3 palabras que lo definen. Tengo lógico, autocorrectivo y el otro no sabría cómo decir. Tengo dos. No. No sé. Prueba, error. A ver, Prueba y error. a ver. Prueba y error. Eso no te enseñaron, pero es lo más Sí, importante no, sí, eso sí vemos del en los métodos. conocimiento científico. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros tenemos que aprender, que todos ustedes no solamente lo ignoran, sino que le tienen miedo. La base del conocimiento es el error. Se los explico muy simple. Quien jamás se ha caído podrá montar en bicicleta. ¿Quiénes de ustedes saben montar en bicicleta? ¿Ninguno sabe montar en bicicleta? Ok. Isabel es la única que sabe montar en bicicleta. Imposible. Eso no puede ser. Ah, bueno, ya. También Dana sabe. Y, tu nombre se me complicó, mija. Dayaneira también. Y De ella, Neira. Ajá. qué chévere que haya tantos de ustedes que sepan montar en bicicleta. Ahora, por favor, mantenga la mano en alto aquel que aprendió en bicicleta, a andar en bicicleta y nunca se cayó. Yomaira, ¿nunca te caíste? Mauro, tampoco te caíste nunca de la bicicleta. No, Nunca. Pues te felicito, porque si te das cuenta eres una excepción. Todos, en la generalidad de los casos, nos hemos dado nuestro porrazo, porque aprendemos de nuestros errores. Los errores son los que nos enseñan. Si yo nunca me he equivocado, estoy en un grave problema. Significa que nunca he aprendido nada. Entonces, por favor, en esta materia, pierdan el miedo a equivocarse. Se tienen que equivocar. Y cuando nos equivoquemos, probablemente nos riamos, soltemos la carcajada y nos vamos a reír entre nosotros, sin bullying.
sin ofensas, sin herirnos, pero vamos a reírnos. Alguno dirá una burrada por allá y todos soltaremos la carcajada. Pero el que no se equivoca jamás aprende. Yo no creo en esos estudiantes de 10. Para mí un estudiante de 10 es un frustrado. Claro, en la Universidad de Guayaquil hay muchos que tienen 10. Yo también tuve muchos 10. Y sí era un frustrado, ¿por qué? Porque veía que los exámenes no representaban para mí ningún desafío. Y nosotros tenemos que aprender a enfrentar desafíos, porque enfrentando desafíos es la única manera que tenemos de aprender. Entonces, si queremos ser científicos, tenemos que aprender a equivocarnos, a reconocer nuestros errores, a reírnos de nuestros errores, pero a insistir. No en la equivocación, y el que insiste el que se ha dado cuenta que está mal y sigue haciendo lo mismo, ya eso no es un genio, eso es un bruto. Y ahí viene el segundo requisito de un científico, estar dispuesto a corregir, estar dispuesto a rectificar, estar dispuesto a decir, me equivoqué. ¿Y saben cuántas veces yo he dicho eso en mi vida? Desde mi primer divorcio, algunas veces. Bueno, tengo en realidad un solo divorcio, no tengo más. Pero ese quizás es mi primer grito de decir me equivoqué. Todos nos equivocamos. Todos rectificamos. ¿Y qué cosa es un proceso de evolución? Sino un proceso de corrección continua, de rectificación continua. ¿Qué cosa es el perfeccionamiento? Sino la corrección continua de las cosas. Entonces, en esta clase no quiero gente callada con miedo a equivocarse. Yo pregunto y ustedes contestan. ¿Qué van a contestar? Los que tienen en la cabeza. Pero lo que tengo en la cabeza, de pronto me doy cuenta como que está equivocado. Desembúchalo nomás. Suéltalo. Tranquilo. ¿Ok? Espero tener estudiantes maduros. Jóvenes maduros. ¿Maduros en qué sentido? En que sepan asumir con personalidad su rol de estudiante, que conmigo debe ser un rol activo, no pasivo. Ustedes no están aquí para escucharme a mí. Ustedes están aquí para que yo los escuche. También. ¿Estamos? Bien. Vamos a comenzar con un concepto que todos ustedes conocen. Y quiero que discutamos ese concepto porque es un concepto que lo vamos a estar viendo a lo largo de toda la materia. A partir de la próxima clase vamos a arrancar con un análisis histórico de lo que es América Latina. Un análisis histórico desde el momento de la conquista misma hasta la independencia de todos nuestros países en términos muy globales, porque no tenemos tiempo para profundizar mucho en eso. Vamos a caminar un poquito más atrás, perdón. Vamos a partir de la caída del feudalismo o del surgimiento de la época moderna y de lo que algunos llaman como sistema capitalista para llegar a lo que es la conquista, ¿ya? Y ver cómo fue el desarrollo de América
en su conjunto hasta la independencia. ¿Ok? Esa parte de ahí es importante entenderla. Otro elemento que es importante que tengamos en cuenta y que tiene que ver con el elemento metodológico es la metodología con la cual vamos a enfrentar el análisis de la historia. Hacer un análisis de la economía latinoamericana, podemos hacerla como un análisis de coyuntura, podemos hacerlo como un análisis histórico y lo vamos a enfrentar como un análisis histórico a partir de lo que las cifras nos dicen. No vamos a hacer un análisis histórico a partir de lo que alguien dijo. La historia la vamos a escribir nosotros. Y la vamos a escribir no a partir de lo que alguna vez nos dijeron en clase o de lo que yo les pueda decir a ustedes, sino a partir del lenguaje de las cifras. Uno de los grandes padres del pensamiento moderno, del pensamiento científico, del racionalismo científico, René Descartes, él decía que los números eran el lenguaje de la naturaleza. Y vamos a ver en clase cómo las ciencias sociales también podemos asociarlas a las ciencias naturales. Es importante hacer eso. No es que haya una frontera entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Esa frontera no existe. La sociedad está compuesta por seres humanos. Los seres humanos son seres biológicos, que formamos parte de la naturaleza. Y los seres humanos, más allá de lo que a algunos les ofende lo que voy a decir, también tenemos una naturaleza. Tenemos un nivel de evolución mayor que el resto de los animales, pero también tenemos una naturaleza y esa naturaleza es la que determina nuestro comportamiento social. Entonces tenemos dos maneras de ver la sociedad. Podemos ver la sociedad en armonía con la naturaleza del ser humano, o podemos ver la sociedad como algunos quieren verla, queriendo cambiar la naturaleza del ser humano. Que hay algunos que no les gusta la naturaleza del ser humano, entonces que quieren cambiar la naturaleza del ser humano. Bueno, inténtalo. Destruye 2, 3, 4 generaciones y verás que finalmente el ser humano volverá a ser lo que siempre ha sido, un ser humano, con virtudes, con defectos, con su propia naturaleza. Entonces, la forma que tenemos de que vamos a ver el análisis histórico, el análisis económico, va a llevar implícito esa visión de lo que es la naturaleza del ser humano en sociedad. Metodológicamente, vamos a hacer mucha referencia a lo que es el pensamiento dialéctico, que es popularizado por Carlos Marx, aunque no es propio de él, pero de alguna manera es popularizado por Carlos Marx. Y dentro de ese pensamiento dialéctico, parte de esa metodología de análisis marxista, nosotros la vamos a usar. Les anticipo, yo no soy marxista. Si quieren una definición de lo que yo soy un liberal. Soy de esos pocos liberales que hay en la facultad. ¿Ok? Pero
eso no significa que no sea capaz de rescatar cosas buenas que se desarrollaron en la otra orilla del pensamiento. Que uno de ellos consiste precisamente en el método de análisis histórico que hace Marx, no desde el punto de vista de esa premisa de lucha de clases que yo no comparto, pero sí desde el punto de vista del análisis de un corte longitudinal de la sociedad en tres bandas. Cómo él analiza la sociedad y cómo nosotros vamos a analizar la evolución social. La vamos a analizar en función de tres campos o de tres bandas que están interrelacionadas entre ellas, pero que son distintas, relacionadas pero diferentes. La primera banda, la básica, es lo que llamamos la infraestructura. Una infraestructura que evoluciona. ¿Qué cosa es la infraestructura? ¿Qué es lo que les han enseñado a ustedes sobre lo que es la infraestructura social? Adair, ¿qué te enseñaron? Cuéntame. ¿Qué recuerdas? Si no recuerdas nada, me lo dices. A ver, dime. Escucho. Sí, no, no recuerdo mucho. No. Pero ¿y lo poquito que recuerdas? Lo que vas a escuchar hoy en clase lo vas a tener que recordar todo el semestre. ¿Ok? Está bien. Porque es fundamental. Alberto Merino, ¿qué recuerdas tú? Estructura social, Infraestructura. infraestructura social, Ajá. ¿Qué cosa es la infraestructura? Las redes viales, los sistemas de comunicaciones. ¿Qué cosa es eso? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? Sirven para satisfacer necesidades. Tatiana. Sí, pero es algo más. Sí, sí, pero es algo más. A ver, les explico. Si nos vamos a remitir al ser más primitivo, si aceptamos que en una primera etapa de la evolución humana existió un ser absolutamente primitivo que recogía frutos de los árboles, cómo satisfacía sus necesidades ese ser primitivo. Pues, ¿qué frutos recogía? Aquellos que le alcanzaban a sus manos, hasta que aprendió a subirse a los árboles. y después poco a poco a crear herramientas para conseguir más y mejores alimentos. ¿Qué cosas son esas herramientas que fue creando Alberto? Vienen a ser como medios para lograr un objetivo en particular. Esa es la infraestructura. Esas herramientas, esos medios de los que dispone el ser humano, que ha creado el ser humano para producir bienes y servicios que satisfagan sus necesidades. Entonces, cuando tú me dijiste que una carretera es infraestructura, sí, tienes toda la razón, pero ¿por qué tenemos carreteras? Porque es una necesidad del ser humano producir.
Y las carreteras sirven para movilizar gente, para movilizar bienes, para movilizar servicios, sirve para el comercio, para la movilidad humana, para la movilidad material. Por eso es que la carretera, Tatiana, forma parte de la infraestructura. Bien, esa infraestructura ha venido evolucionando desde que el ser humano existe. Al principio era limitada a una piedra, con la cual se golpeaba una fruta dura, se golpeaba un coco para sacarle agua. Luego el ser humano descubre la agricultura, descubre que no solamente puede recoger lo que hay, sino que también puede sembrar. Y para sembrar tiene que desarrollar herramientas, tiene que desarrollar arados, no como los que conocemos hoy, arados muy primitivos, una rama cortada para abrir huecos en la tierra. Y conforme va evolucionando el ser humano, como va evolucionando la infraestructura, el ser humano también va evolucionando. Y va evolucionando sus conceptos. En un principio, cuando el ser humano es nómada, no hay arraigo sobre la tierra, no hay sentido de pertenencia. ¿En qué tierra vivo? En aquella que hay comida. ¿Cuándo la abandono? Cuando se acabó la comida. ¿Hacia dónde voy? Hacia donde haya más comida. No existe un sentido de pertenencia hacia la tierra. Pero ¿qué ocurre cuando el ser humano descubre que puede cultivar la tierra? Pues en ese momento nace también el arraigo hacia la tierra y con ello vienen las relaciones de propiedad con la tierra. Esta tierra es mía porque yo la siembro y la defiendo de quién, de quien quiera apoderarse de ella. Y como los medios son escasos, siempre habrá alguien que quiera mi tierra y siempre tendré que tener los medios para poder defenderla. Hoy ya no hablamos de un arado como se hablaba o como podríamos hablar a principios de la humanidad. Hoy hay tremendos arados con tremenda maquinaria que sirve para trabajar la tierra, que sirve para hacer carreteras. Ya hoy el ser humano no debe de conformarse con lo poco que logra hacer. Con el fortalecimiento, con el surgimiento del comercio, viene el surgimiento del intercambio. Y con el surgimiento del intercambio viene también el desarrollo de la infraestructura. Necesito barcos para movilizar lo que produzco, pero necesito producir más. Así que toda mi inventiva, toda mi mente se concentra en cómo voy a producir más y cómo puedo desarrollar esa infraestructura productiva que me permita producir más. Y en la medida que esa infraestructura evoluciona, nosotros también evolucionamos. Yo no sé si ustedes escucharon el discurso o se interesaron en el discurso que en Naciones Unidas dio el presidente de Colombia, Gustavo Petro. A mí me llamó mucho la atención, porque es un hombre, más allá de su forma de pensar, es un hombre de cultura. Es economista y es abogado, y no es economista de cualquier universidad.
Es una universidad que yo conozco que es de mucho prestigio, el Externado Colombia. Y a mí me llamó mucho la atención de lo que dijo, porque lo que dijo son palabras que un economista no debería de decir. No porque tengan o no porque revelen un problema, y es que en la humanidad siempre hay problemas, y en la producción siempre hay problemas, para eso estamos los economistas, sino porque lo que encerraba era un contrasentido. Él decía que no entendía por qué las drogas eran prohibidas en el mundo cuando las drogas nunca habían matado a nadie. En cambio, el carbón y el petróleo eran libres cuando el carbón y el petróleo habían matado a tanta gente. ¿Por qué les digo que un economista nunca debió haber dicho semejante discurso? Porque es que lo que somos hoy es gracias al carbón y al petróleo. Para bien o para mal, nos guste o no nos guste. ¿En qué momento la sociedad logró salir de la pobreza? Esto es un concepto importante que tenemos que entender. ¿Qué cosa es la pobreza? Bueno, la pobreza es la ausencia de riqueza, es la ausencia de medios para satisfacer necesidades básicas. ¿Y qué puedo decirles? Que antes de la revolución industrial, la humanidad era pobre. Pobre en el sentido más amplio, pero también más claro de la palabra. No habían ricos. Ustedes dirán, bueno, los reyes eran ricos. Ningún rey era más rico que alguien de clase media baja que pueda vivir en el Guasmo de Guayaquil. Esa persona que tiene su casita ahí en el Guasmo, que trabaja, que come 3 veces al día, que de pronto tiene un carrito viejo en la puerta de su casa, que tiene alcantarillado, que tiene un teléfono, que tiene luz eléctrica en su casa, que de pronto tiene un ventilador o de pronto hasta un aire acondicionado, esa persona es más rica que cualquier rey europeo antes del siglo XIX. ¿Cuánto era la esperanza de vida del siglo XIX? Solo les pinto, porque no la tengo de memoria, la esperanza de vida del Ecuador, hombres y mujeres de Ecuador en 1950. ¿Saben cuánto era la esperanza de vida de sus abuelos? Pónganme una cifra. 60. Te fuiste muy largo, 50 años, 49 para ser exacto. ¿Cuánto es hoy? 76. Entre 49 y 76, ¿qué significa? Que los hombres en promedio, no los ricos, sino el promedio de la población, ha aumentado sus condiciones de salud, ha aumentado sus condiciones de vivienda, ha aumentado sus condiciones de alimentación, ha aumentado sus condiciones ambientales. Guayaquil de los años 20, Guayaquil de los años 30,
inclusive hasta los años 40, era una ciudad insalubre y había un servicio privado que se prestaba a los hogares, el traslado de desechos humanos. La gente hacía sus necesidades en barriles y diariamente por la casa de las personas, las casas más peluconas, pasaba una carreta con bueyes o con un burro o con un asno o con una mula alándolo, recogiendo el barril lleno de ya ustedes saben qué y dejando uno limpio, porque no había alcantarillado. Hoy en el 95% de la ciudad de Guayaquil hay alcantarillado y hay agua potable. La mortalidad infantil pasaba los 130 niños muertos por cada 100 nacidos vivos. Hoy es alrededor de 18. Es altísima todavía hoy. Pero no tiene nada que ver con la de 1950. ¿Por qué? Porque ya los niños toman agua tratada, no agua sucia, que debe de hervirse, sí, pero de todas maneras es mucho más limpia de la que tomaban sus abuelos. Y por eso morían jóvenes. Entonces, no hay duda que la pobreza ha ido disminuyendo en el mundo entero. Y disminuye a partir de la revolución industrial. ¿Y cómo nace la revolución industrial? Pues hay una maquinita, hay un joven escocés llamado White, o Watt, que los profesores de las universidades lo buscaban para que investigara sobre una máquina en la que todos estaban locos por poder desarrollarla y no lograban desarrollarla. Una máquina que pudiera tener movimiento propio. ¿Movimiento propio para qué? Para mover las máquinas, para mover los telares, para bombear agua de las minas. Y este joven, que no tenía título académico, pero que era un gran científico, desarrolla lo que se llama la máquina de vapor o el motor de vapor. Y es a partir del motor de vapor que surge la movilidad en trenes. ¿Movilidad de qué? De gente, mercancías. Y surge una movilidad mucho más dinámica sobre el mar. Ya no son veleros que se mueven al ritmo del viento, ya son barcos que son impulsados por una máquina de vapor. Y obviamente comenzamos a producir en masa. La pobreza comienza a ceder en el mundo. 200 años después, sigue habiendo un 30% de pobres en el mundo. Yo diría que debería de ser un poco más. Las estadísticas son demasiado buenas para ser ciertas. Yo creo que la pobreza va más allá. El problema es que cuando empezó la revolución industrial, el 99% de la población era pobre. Significa que un 70% de la población dejó de serlo. ¿Y eso debido a qué? Al carbón. ¿Cómo rayos se movía la máquina de vapor que hizo desarrollar el comercio y la industria? ¿Cómo se lo hubiera podido desarrollar si no es con el carbón? ¿Alguien me lo puede decir?
¿Cómo podríamos nosotros llegar al desarrollo tecnológico científico que tenemos hoy sin la revolución industrial? ¿Alguien me podría decir cómo? ¿De qué manera hubiéramos llegado? ¿Cómo la vida se ha ido prolongando cuando ese es un fenómeno que en 5.000 años jamás se había dado y de pronto empieza a prolongarse a pasos agigantados? ¿Alguien me puede explicar cómo? Sin el carbón. Pero vamos más atrás. Ustedes entienden la vida humana sin fuego. Ustedes entienden la evolución humana sin fuego. En la Edad Media, los científicos de esa época distinguían 4 elementos básicos de la naturaleza. No estamos hablando de los elementos básicos de la tabla periódica. Eso es algo muy moderno. Estamos hablando de esa sociedad medieval, de ese empirismo medieval que distinguía 4 elementos básicos. ¿Cuáles eran esos 4 elementos? La tierra, el aire, el agua y el fuego. ¿Por qué? Porque sin fuego el ser humano jamás se hubiera podido desarrollar. Por eso ellos al fuego le daban la misma categoría que le daban a la tierra y que le daban al aire y que le daban al agua. Los 4 elementos de la naturaleza. ¿Y por qué el fuego es importante? Porque a partir del dominio del fuego, el ser humano aprendió a cocer sus alimentos y empezó a separarse de los animales. Los animales comían su carne, sus alimentos crudos, ¿ok? El ser humano aprendió a cocinarlos y aprendió a conservarlos. Con el fuego. Y al principio el fuego fue un accidente, luego aprendió a dominarlo. Y qué importante fue para el ser humano dominar el fuego. Porque gracias al dominio que tenía sobre el fuego, pudo habitar territorios fríos, donde con fuego podía calentarse y no morir. Y luego con fuego pudo derretir metales. Entonces hablamos de la edad del bronce, de la edad del hierro. Ustedes pueden concebir la edad de bronce o pueden concebir la edad del hierro, algo tan importante para el ser humano sin el fuego. Pero, ¿alguien me puede explicar cómo se puede hacer fuego sin combustible? ¿Y qué combustible es peor de quemar? ¿El carbón de piedra, el petróleo o el carbón hecho a partir de la madera de la destrucción de árboles? Bueno, eso ha estado presente en la naturaleza toda la vida. Y justamente lo que tenemos nosotros que hacer es aprender a ver cómo podemos sustituir eso, protegiendo la naturaleza. Pero eso no significa que podamos echarle la culpa al carbón y al petróleo diciendo de que ha matado a más gente que la cocaína o que la marihuana. No sé si estamos claros. El fuego forma parte de la infraestructura del ser humano, de la sociedad. Y ese fuego ha ido cambiando en su forma, en su eficiencia, en su forma de producirse.
A partir de la revolución industrial, ese fuego fue usado de manera muy, pero muy intensiva, porque descubrimos que con el calor podíamos mover la masa. Descubrimos lo que se llama la termodinámica. Y eso forma parte de la física, el desarrollo de la ciencia física. Entonces, vamos a estudiar cómo y vamos a estar observando cómo evoluciona esa infraestructura en la medida en que los países se desarrollan. De hecho, si queremos ver lo que es un proceso de desarrollo, ya ustedes vieron desarrollo económico, yo les diría que el desarrollo lo tenemos que ver en esos tres aspectos. El desarrollo de la infraestructura. Si no hay desarrollo de infraestructura, no puede haber desarrollo económico. El desarrollo de la estructura social, del hombre, de los individuos. De ese concepto nuevo que me gusta usarlo, que se llama capital humano. Y eso vamos a hablar un poco más adelante. ¿Y cuál es el último eslabón? Estamos hablando de la superestructura. La forma de pensar, las leyes, la filosofía, la cosmovisión. Ese panorama que los individuos de una sociedad tienen en común y que de alguna manera regula sus relaciones, pero también condiciona su progreso. Y es precisamente en el desarrollo de esta superestructura a lo que vamos a dedicar las primeras clases, para luego entonces aterrizar en la realidad de las cifras. ¿Estamos claros? Por eso es que vamos a arrancar un poco de finales de la Edad Media para ver cómo se ha ido desarrollando el pensamiento en el mundo y cómo se ha desarrollado también el pensamiento en América Latina, cómo hemos ido desarrollando nuestro mundo a partir del pensamiento. Y si nosotros nos fijamos bien, el desarrollo del ser humano, es decir, el desarrollo de la estructura social, tiene dos motores y también tiene dos limitaciones, dos frenos. El uno es el desarrollo de la infraestructura. En la medida que seamos capaces de crear infraestructura, de desarrollar infraestructura productiva, en esa medida nosotros vamos a crear progreso. Y el otro elemento que impulsa y que también frena es la superestructura. ¿De qué ideas estamos nosotros capacitados o limitados? ¿Cómo es nuestra visión del mundo? ¿Cómo es nuestra visión de la sociedad? Y sobre esto, déjenme ponerles un ejemplo en el que estuve pensando el día de hoy. Creo que todos ustedes están siguiendo el Mundial de Fútbol, ¿o no? Leslie, ¿sí te has enterado de quiénes son los que hoy han pasado a cuartos de final? Sí, Brasil, Brasil, Suiza, Corea, Corea, ¿quién Portugal, más? Portugal. Portugal. ¿Qué pasó con Japón? También clasificó ayer. Corea y Japón clasificaron. ¿Les llamó la atención o no eso?
Sí, de hecho no me esperaba que clasificaran ninguna de las dos. ¿Y por qué no te lo esperabas? Primero porque no son en cuestión de fútbol buenos al momento de jugar. Tú crees que no son buenos, pero clasificaron. Y clasificaron jugando bien. Yo creo, economista, que era más que las estadísticas no la avalaban por las historias en cuanto a su fútbol. Ah, perfecto. ¿Y por qué las estadísticas no los avalaban? ¿Por qué? A ver, ¿por qué tú dices que no los avalaban? Estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Sea un poco más específico. Por la historia que han, o sea, por la historia que han tenido, anteriormente no habían clasificado, por ejemplo, Corea no había clasificado antes a octavos de final. ¿Ya? Entonces, los resultados que tuvieron en mundiales anteriores no los daban como favoritos para este mundial. ¿Ya? No sé si ustedes hayan pensado en lo que les voy a decir, pero la historia no nos dice nada aquí. Porque la historia nos habla de un nombre: Francia, Inglaterra, Italia, Alemania. Italia ni siquiera llegó, Alemania quedó eliminado, Inglaterra quedó eliminado. Brasil, Portugal. ¿No es cierto? Pero eso no tiene historia. Es la historia de un nombre, pero los jugadores no son los mismos. Los métodos cambian, los jugadores cambian, ¿ya? Y cuando tú te encuentras con dos países como Corea y Japón, son dos países cuya superestructura no solo que es muy diferente a la nuestra, sino que es admirable. Les voy a decir por qué. Japón, un país que quedó en la miseria, es el único país que ha sufrido en el mundo dos bombardeos atómicos, Hiroshima y Nagasaki. Jamás ha habido otro país con semejante flagelo. Es un país que no tiene recursos naturales ninguno. Hasta la tierra fértil es escasa. Y uno se tiene que preguntar cómo ese país, sin recursos naturales, pobre, pobre, pudo convertirse en 40 años en la primera potencia industrial del mundo. ¿Cómo piensan ustedes que lo lograron? Las condiciones climáticas los hicieron esforzarse más en condición física, por lo que ya pues, Eso es en un Corea problema también hay, climático. Yo todos los días les voy a repetir algo que algunos lo consideran un sacrilegio, que un economista diga lo que yo voy a decir. Pero chicos, yo todos los días me convenzo más que el desarrollo está aquí. Y el subdesarrollo está aquí. Somos subdesarrollados mentales. Somos convencidos de que somos unos subdesarrollados.
Y estamos tan convencidos de eso que jamás vamos a salir del subdesarrollo. Porque siempre tenemos a alguien a quien echarle la culpa de lo que nos pasa. Si no son los yanquis, son los ricos, si no son los ricos, son los oligarcas, si no son los banqueros, pero siempre hay alguien a quien echarle la culpa de lo que nos está pasando. Jamás asumimos nuestra propia responsabilidad. Corea. ¿Saben ustedes lo que era Corea en 1953? Uno de los países más pobres del mundo. Hoy Corea está entre los más ricos. ¿Cómo llegaron a donde están? Para el japonés, el estudio no solo es una obligación, es también un honor. El japonés es tremendamente competitivo. Estos dos países tienen un problema con su juventud, una alta tasa de suicidios entre los jóvenes. Eso es malo. No les digo que sea bueno, eso es malo. Pero ¿por qué los jóvenes en Corea y en Japón se suicidan? Porque no soportan el deshonor de no lograr sus objetivos. Para ellos, un objetivo que se proponen, y no es un objetivo cualquiera, es un alto objetivo, ellos tienen que cumplirlo. Y ellos lo cumplen, y los padres los fuerzan. Y obviamente cuando no logran eso, el nivel de estrés es tan bárbaro que muchos terminan suicidándose. Repito, no quiero que a ustedes les pase lo mismo, por si acaso. Pero ellos tienen un sentido de la responsabilidad individual tan grande que ellos se consideran los responsables de su país. Y yo apuesto a la cabeza que los resultados que están teniendo ahora, ninguno de los dos países jamás ha jugado fútbol. Nunca han jugado fútbol. Recién organizaron un mundial y entraron a ese mundial, creo que es el primer mundial que entran porque eran los que organizaban el mundial. ¿Dónde ustedes han visto japoneses y coreanos en los grandes equipos de fútbol? Ahora los hay. Hace 20 años atrás no lo sabían, porque ni siquiera había fútbol en esos países. Pero ellos lo que hacen, lo hacen bien. Son perfeccionistas. Y lo que se proponen, lo logran. Ellos no tienen la excusa de que el árbitro me falló. Ellos no entienden de eso. Ellos de lo único que entienden es que tienen que lograr un objetivo y luchan por ese objetivo hasta lograrlo. Por eso a mí no me llama la atención que desde tan pocos años, espérame un segundito Alberto, que han transcurrido, porque son muy pocos años los que han pasado, desde que ellos se iniciaron en el fútbol, de que empezamos a ver fútbol en Japón y en Corea, hayan llegado tan alto. ¿Qué querías decir, Alberto? Sí, que en el caso de Corea del Sur, tengo entendido que todos los jóvenes, si no logran, o sea, en este caso los deportistas, si no logran hasta los 28 años algún logro importante deportivo, tienen la obligación de cumplir el servicio militar.
que dura como casi menos de 2 años, creo que dura. Y no solamente deportivo, sino también académico. Por eso el desarrollo tecnológico científico que tienen ellos. Ustedes son muy jóvenes, podrían ser mis nietos, pero cuando yo era pequeño, yo me acuerdo los chistes que se hacían de los productos japoneses. Se decía que los japoneses eran copiones, que los dueños de la tecnología eran los americanos y que los japoneses cogían los productos americanos y los reproducían. Hoy ellos son los dueños de la tecnología. Marcas de vehículos como Toyota son mucho más reputadas en el mundo que las marcas norteamericanas como Chevrolet o como Ford. Tecnológicamente son muy superiores. Tan superiores que ellos son los dueños del mercado tecnológico en Estados Unidos. Entonces, si ustedes se ponen a ver el desarrollo de estos países, un desarrollo que ha sido meteórico, impensado, se debe no a que un gobierno los dirija, se debe a cada individuo que considera que el tener éxito, que el lograr lo que se propone, es una obligación del ser humano. Ellos no están esperando que venga el gobierno a darles. Su mentalidad es al revés. Yo no tengo que esperar que el gobierno me dé. Yo doy. Y por eso es que ustedes ven a los japoneses en los estadios, que llaman mucho la atención, limpiando el estadio cuando salen. Porque ellos son incapaces de dejar basura donde han estado. Y no importa que no sea su casa. El japonés se quita los zapatos antes de entrar a una casa para no ensuciar el piso. Y consideran una falta de educación entrar en una casa ajena con zapatos puestos. Ellos te tocan la puerta, en la puerta de tu casa se sacan los zapatos y entran descalzos. Yo no voy a ensuciar tu casa. Yo no voy a ensuciar tu estadio. Si yo he hecho algo para ensuciar tu estadio, yo me llevo mi basura. Yo lo limpio. Yo soy el responsable. No es el gobierno. No es el Estado. Yo soy el responsable de mi propio destino. Y soy responsable del destino de los demás en la medida que tenga capacidad para respetarlos. Nosotros acá consideramos de que trabajar para una empresa y que esa empresa gane plata, nosotros nos sentimos mal. Ellos no. Ellos sienten orgullo. Que un japonés pierda su trabajo por falta de rendimiento, eso es motivo para hacerse el harakiri, para suicidarse. Tampoco quiero que ninguno de ustedes lo haga, por si acaso. A lo que les quiero decir es que en el mundo hay muchos ejemplos de países que lo que tienen es precisamente por la forma que tienen de pensar. ¿Cuál es nuestra forma de pensar? Lo primero, que los demás son los culpables de lo que a mí me pasa. Si yo soy pobre, es porque hay gente que es rica.
Así nos enseñan a pensar. Lo segundo que nos enseñan es que somos unos inútiles y unos incapaces. Tan inútiles y tan incapaces que necesitamos de derechos en la Constitución, derechos a todo. Pero no encontramos en la Constitución una sola obligación. Solamente encontramos derechos. Ah, no, es que la obligación es del Estado. Y eso es lo que nos empuja de crisis en crisis. Y eso no solamente es Ecuador, es toda América Latina. Jamás somos responsables de nada. Jamás que pasa algo, somos nosotros los responsables. El responsable es el árbitro, el responsable es el gobierno, el responsable son los banqueros. O el responsable son los yanquis. Jamás nosotros asumimos responsabilidad alguna sobre nuestro propio destino. Eso lo vamos a ver más adelante. Sí quise aprovechar el ejemplo del fútbol porque es algo que hoy yo lo estuve meditando, ¿no? De pronto vemos que hay 3 países de África que están metidos y vemos que países latinoamericanos que siempre estuvieron como Argentina, como Brasil, de pronto como que les cuesta trabajo. Si uno dice qué han hecho estos señores del África para avanzar tanto, ¿será que les copiaron a los europeos? ¿O será que África está encontrando su propio camino? Y entonces vamos a ver algunos países de África, comparándolos con América Latina, que nos han dado 4 cachetadas. Zimbabue, por ejemplo. Mauricio, por ejemplo. Que son países que a nivel de PIB per cápita tienen niveles de PIB per cápita mucho más altos que los nuestros. Si nosotros pensamos en Corea, si nosotros pensamos en Japón, si nosotros pensamos en Singapur, por ejemplo, que hoy están entre los países más ricos, eran países que hasta los años 80 estaban por debajo de niveles del Ecuador. Eran países con PIB per cápita por debajo de Ecuador. Hasta 1980, hasta hace 40 años atrás. Y hoy nos venden automóviles de lujo. Y hoy nos venden tecnología. Y hoy nos venden cosas que nosotros ni siquiera se nos ocurre que podríamos desarrollar. ¿Cómo ellos han logrado dar un salto de la extrema pobreza al lugar donde están hoy? Yo logro lo que creo que puedo lograr. Mis propias limitaciones son mi freno al progreso. ¿Qué tan capaz soy? ¿Qué tan limitado soy? Nuestros jóvenes, ¿cómo los estamos educando? ¿A ustedes cómo los están educando? Como gente que puede salir adelante, que puede vencer el mundo, que se puede comer el mundo, o los están educando como gente que es inútil, menos válida, incapaces de ganarse la vida si el Estado no les da un subsidio, si el Estado no los protege, si el Estado no le da A, B, C, D o E. ¿Cómo se están formando ustedes?
¿Se están formando para ser gente de éxito? ¿O se están formando como fracasados que necesitan de papá Estado? Porque sin él no son capaces de tener una vida digna. Déjenme ver algo. No lo tengo acá. A ver, espérenme un segundito. Quiero mostrarles algo a ustedes. Un segundo, por favor. Voy a mostrarles algo y quiero que ustedes lo comenten. Les voy a mostrar la evolución del PIB, básicamente del PIB per cápita, a lo largo de 200 años, en distintos países de América Latina y del mundo. ¿Cómo piensan ustedes que era América Latina en 1820? ¿Qué se imaginan? Alberto, comparado con Europa, por ejemplo, comparado con Japón, comparado con Corea, ¿cómo era América Latina? Hasta ese entonces seguíamos siendo en parte colonias. En 1820 ya estamos rompiendo casi todo. La batalla de Junín es 1824, ya, ya prácticamente para 1824 nos hemos independizado. Toda la América Latina ya es independiente excepto Cuba y Puerto Rico. Sí, República Dominicana tiene una etapa donde los españoles vuelven, pero es una etapa corta. Así que no somos colonia. ¿Qué tan ricos somos frente a Europa? Leonardo, ¿qué piensas? Les voy a mostrar. El país más rico del mundo en ese momento es Inglaterra, con un PIB per cápita de $3.500 de hoy, de 2011, perdón. Eso está llevado a cifras de 2011. Si ustedes se dan cuenta, hoy Ecuador tiene un PIB per cápita de $5.000. En 1820, Gran Bretaña, el país más rico del mundo, tenía un PIB equivalente más o menos a $3.500. Ese era el país más rico del mundo. Veamos Estados Unidos, 2.674, muy parecido a Italia.
Y miren quién aparece por aquí. ¿Sí lo ven? ¿Qué país es este? Uruguay, con casi $2.000 de PIB per cápita, frente a Estados Unidos que estaba en 2.600. Pero fíjense, Uruguay más rico que Austria, más rico que Portugal, mucho más rico que España, que había sido la metrópoli. Más rico que Alemania, más rico que Japón, por supuesto más rico que Corea. Pero miren quién le sigue a Argentina. $1.591 es el cálculo que hace una universidad holandesa. Argentina con un PIB per cápita mayor que Alemania, mayor que Japón, mayor que Corea. Tenemos dos países latinoamericanos, uno de los cuales es más rico que casi toda Europa. Entonces aquello de que somos subdesarrollados, me perdonan, pero llegamos a tener niveles de desarrollo superiores a casi toda Europa. Por lo que aquello de la colonia, mi querido Alberto, se va al caño. Porque cuando nosotros nos independizamos quedamos mucho mejor que muchos países europeos. Y eso es lo que justifica la migración que viene después, de la que también vamos a hablar en esta clase. 1865. Gran Bretaña sigue siendo el país más rico, $5.000. ¿Qué es lo que hoy Ecuador tiene a propósito? Estados Unidos sigue siendo el segundo. Uruguay, país latinoamericano. Pero vean a Argentina y vean a Venezuela, por arriba de España. Ya estamos en el año 1900. Comienza el siglo XX. Ya a comienzo del siglo XX, bueno, ya Inglaterra está bien arriba, pero no es muy distinto a lo que son los países pobres hoy. Perdón, Estados Unidos ya superó a Inglaterra. Está Bélgica, Alemania, está Austria y aquí viene Argentina. Muy semejante a Austria. Argentina, uno de los países más ricos del mundo. Viene Uruguay, mírenlo a Chile. Y vean quién viene atrás. Italia, España. Esto es Singapur, Japón, Portugal. Y acá atrás está Venezuela y Colombia. Pero vean, tres países latinoamericanos. Argentina, Uruguay y Chile. Más ricos que Italia, que España, que estos países que eran pobres, realmente pobres, como lo era Singapur y Japón. Corea todavía no me aparece aquí. Éramos realmente tan subdesarrollados. Éramos realmente países tan pobres. En el concierto mundial estábamos entre los más ricos, o teníamos países que estaban entre los más ricos. Argentina era la quinta o sexta potencia económica mundial.
Claro, todavía no ha llegado el general Perón. Vean ustedes las comparaciones. 1820 a 1900. Vean ustedes Argentina, Uruguay y Chile, que antes estaban acá atrás. Miren cómo han progresado. Hasta 1916, Argentina fue uno de los países de mayor progreso en el mundo, bajo la constitución de Alberti. Luego de 1916 comienza el populismo y cuando llega Juan Domingo Perón, convierte a Argentina en lo que hoy es Argentina. Pero antes de que eso ocurriera, Argentina estaba entre los grandes. (1920) Miren Argentina dónde está. Comparen a Argentina con Inglaterra. Ya en 1920 Alemania está en crisis y la economía, el PIB per cápita alemán no es muy diferente al chileno, aunque sí es mucho más bajo que el argentino. ¿Por qué hay tanta migración europea hacia Argentina? ¿Por qué ustedes creen que la gente emigraba? ¿Por qué españoles, italianos, franceses, alemanes emigraban a Argentina? ¿Porque era un país pobre? No, porque era un país de oportunidades, porque estaba entre los países más ricos del mundo. Mayor que Austria, que Italia, que España, que Japón, que Portugal, que Singapur. Aquí está, aquí aparece Corea. Aquí están los pobrecitos de Corea. 1920, ¿no es cierto? (1945) Ya aquí es el final de la guerra. Y obviamente hay países que están abollados. Inglaterra ya pasa largo los $16,000 per cápita. Perdón, Estados Unidos, Inglaterra está en 11,000. Alemania bien abajo, pero no muy distinto de Argentina. Bélgica está por debajo de Argentina. Y vean, Venezuela, Chile y Uruguay por arriba de Japón, por arriba de España, por arriba de Portugal, por arriba de Italia, por arriba de Austria. Eso éramos los latinoamericanos, algunos países latinoamericanos al menos. (1958) Estados Unidos sigue siendo la primera, Inglaterra el segundo, Gran Bretaña, Luxemburgo ya está por arriba de Gran Bretaña. Miren ustedes a Venezuela. Ya en este momento Venezuela se metió en el concierto mundial. Y comparen Gran Bretaña con Venezuela, el PIB per cápita. ¿Superior a quién? A Alemania, a Bélgica, a Austria. Obviamente superior a Argentina ahora, que ya va quedando relegada. Si ven, Argentina va caminando como el cangrejo hacia atrás. Ya solamente por delante tiene a Italia, a Japón, a España y a Portugal. Y obviamente a Corea. Pero si se dan cuenta, Corea es más pobre
que los principales países latinoamericanos. Y aquí en este cuadro es interesante ver lo que pasa lo que va pasando, bueno, aquí todavía no lo tenemos, más adelante, lo que va pasando con América Latina, especialmente con Argentina. ¿Qué año tenemos acá? 1970. Yo ya entro en la universidad. Ya en este momento, Estados Unidos, indiscutible, Luxemburgo, Alemania, Gran Bretaña, Bélgica, Austria, Italia. Miren Japón. ¿Se acuerdan que Japón al principio estaba acá, metida? Mírenlo dónde está ahora. Y ya superó a Venezuela. Antes la distancia entre Argentina y Gran Bretaña era mínima. Ahora miren la distancia cómo ha crecido. Y claro, Venezuela y Argentina todavía están arriba de España y de Portugal. Estos son los únicos países europeos que todavía están bajo dos países latinoamericanos. Chile y Uruguay, miren a dónde se fue. 1970. Miren a Singapur, una isla que era pobre, pobre, pobre. Miren la Corea. Vamos al otro. 1980. Miren a Venezuela. ¿Se acuerdan que Venezuela llegó a estar entre los tres primeros? Miren a Argentina. ¿Se acuerdan que Argentina estuvo entre los tres primeros? Ahora miren Singapur. Esa isla pobre ya superó a Argentina. Todavía no supera, 1980 todavía no supera a Venezuela. Y ya mismo te alcanzo. Miren a Japón. Ya nos dejó atrás hace años. Miren a Corea. Todavía no levanta. Estamos en 1980. 1990. Miren a Singapur y miren a Corea. Ya América Latina, toda América Latina está a la saga del mundo. Allá, en el rabo del mundo, colgando de la cola de la vaca. Esa misma América Latina que a principios del siglo XX se codeaba con Inglaterra, se codeaba con Alemania, con Francia, que a los italianos, a los españoles, a los portugueses, los miraba así con desprecio, como que mira para abajo. Ahora nuestra primera potencia económica latinoamericana es Venezuela. Pero detrás de la pobre Corea. Esa que era más pobre que Cuba, que Panamá, que Costa Rica, que todos los demás. Miren a Corea, miren a Singapur, miren a Japón. ¿Cómo estos países salieron de la pobreza? ¿Cómo no solo salieron de la pobreza, sino que nos superaron a nosotros? Nos dejaron atrás. Ellos que eran más pobres que cualquier país latinoamericano, hoy nosotros los miramos con admiración. Ya queremos que los coreanos vengan a enseñarnos.
Ya queremos mandar gente a Japón para que nos digan cómo se hacen las cosas. Cuando 50 años antes eran países paupérrimos, pobres. ¿Ya van entendiendo lo que ocurre en el Mundial de Fútbol? Aquí está Corea, aquí está Japón. Y esto recién es 1990. Aquí está Argentina, ese otrora quinta o sexta potencia económica del mundo. Miren dónde está. Y entonces, mientras que en este país y en este país, la gente piensa cómo logra superarse, estudiando, trabajando, esforzándose. Aquí en Argentina estamos pensando quién es el culpable, quién mató a la vaca, quién es el culpable de la pobreza. Y la pobreza avanza y seguimos buscando el culpable de la pobreza y seguimos echándole la culpa a los yanquis de que somos pobres. Hay que preguntarles a Corea, a Singapur, a Japón. Hay que preguntarles a Gran Bretaña, a Italia, a Alemania, a España, a Portugal, que eran más pobres que nosotros. ¿Será que los yanquis fueron buenos con ellos y malos con nosotros? Aquello de la dominación centro-periferia solo funcionó con nosotros, no con ellos, porque le seguimos echando la culpa a ellos de nuestro subdesarrollo. Y el resto del mundo ha salido adelante. Y nosotros seguimos pensando pendejadas. Yo me pregunto. Esto es 1990. Bueno, no tengo ya ni que mostrárselo. ¿Aquí en qué año estoy? Ay, quiero ver el título. Bueno, el título lo vemos acá. Este es año 2000, este por lo tanto debe ser año 90. Miren ustedes en el año 2000 ya donde está Corea. Pero miren la diferencia entre Corea y Chile. Aquí Chile, que es el país que más ha progresado en América Latina y del cual nunca hablamos, y que siempre achacamos el modelo chileno y que sí, que Chile, que Pinochet, que no sé qué. Ya aquí, el año 2000, ya Chile es el país con PIB per cápita más alto de América Latina. Ya supera a Argentina, ya supera a Venezuela, ya supera a Uruguay. Entonces, para los latinoamericanos, Chile es el país de más éxito. Pero frente al mundo, miren el éxito de Corea, miren el éxito de Japón, miren ya dónde está Singapur, alcanzando a los Estados Unidos. Oiga, ¿será que con Singapur no funcionó eso de centro-periferia? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me puede explicar esa relación de centro-periferia que a ustedes les enseñaron en desarrollo económico? ¿Cómo es posible que solamente funcione con nosotros? ¿Y qué pasa con el resto del mundo? ¿Será que nos tienen odio? ¿Será que nos tienen bronca? ¿Alguien me lo puede explicar? Chile, 15.000
dólares per cápita. Corea, 23.000, casi 10.000 dólares más. ¿Se acuerdan cuando Corea estaba acá abajo? Esto es 2010. ¿Se acuerdan de Singapur dónde estaba? Miren dónde está Singapur ahora. Ese país pobretón en los años 50, ya para el 2010 tiene un PIB per cápita que es superior al de Estados Unidos, superior al de Luxemburgo. Y está entre los más altos del mundo. Miren el de Japón. Estados Unidos con 49.000, Japón con 35.000. Mírenlo a Corea, 31.000. Miren a Argentina, 18. Miren a Chile, 18. Miren a Venezuela, 17. Compárenlo con Corea. Y este es el cuadro comparativo. Ya esto es 2018. El último dato que tengo de la serie con la que yo trabajo. Singapur sigue siendo el país más rico. Mucho más rico que el centro, que es como a ustedes les enseñaron a definir a Estados Unidos. Este es el centro y el resto del mundo la periferia. Ya Singapur es inalcanzable hasta para Estados Unidos, 68.000 dólares de PIB per cápita frente a 55.000 de Estados Unidos. Japón está en 38 y Corea pisándole los talones a Japón. Y con un nivel de vida semejante al de la Gran Bretaña. ¿Dónde está América Latina? Bueno, ya Panamá pasa a encabezar el PIB per cápita, es el país con PIB per cápita más alto. Chile está en segundo lugar, pero muy cerca de Panamá, y en tercer lugar está Uruguay. El líder del mundo, ese que estaba en sexto lugar, Argentina, ahora ni siquiera es líder de América Latina. ¿Qué pasó con Argentina? ¿Qué es lo que los coreanos y los japoneses y los de Singapur, qué es lo que los chilenos hicieron bien y los argentinos hicieron mal? ¿Qué es lo que los panameños han estado haciendo, si no bien, por lo menos mucho mejor que los argentinos? ¿Qué está pasando con el mundo? Y aquí tenemos las comparaciones. ¿Que hay progreso? Claro que hay progreso. El PIB per cápita crece. El problema es que el resto del mundo crece mucho más rápido que nosotros. Bien, comentarios para cerrar la clase. Hoy se nos acabó la clase. Son ya las 10:02. Un último comentario. Chicos, no existe la riqueza permanente. Concepto equivocado de algunos economistas. La riqueza permanente, que no es la riqueza permanente de Friedman y de Modigliani. No, 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 no. Ese es otro concepto. A lo que me refiero cuando hablo de riqueza permanente es que un país es rico porque siempre ha sido rico y como alguna vez fue rico, seguirá rico toda su vida.
y que otro que hoy es pobre porque ha sido pobre y está condenado a ser pobre toda la vida. Eso no existe. Hay países que fueron ricos, como Argentina, como Cuba, y hoy lo estamos viendo en Venezuela también, que llegaron a estar entre los más ricos del mundo y que hoy son pobres. La riqueza no es eterna, requiere del trabajo diario. Un país que se crea rico y deja de trabajar se empobrece, porque la riqueza se consume, pero además la riqueza es dinámica. Lo que hoy es eficiente cuando hablamos de bienes de capital, mañana no lo es, porque la tecnología cambia, la tecnología avanza. Y lo que hoy puede ser algo, un bien de capital importante, mañana puede ser una máquina obsoleta. Entonces no podemos entender la riqueza como algo estático. Es que es americano, es que es inglés. Entonces por definición es rico. No. Cualquier país del mundo puede dejar de ser rico si deja de hacer lo que tiene que hacer para crear riqueza. Porque la riqueza se acaba, se consume. Entonces, aquella idea, con el mayor respeto para los que la tienen, aquella idea de la repartición de los panes, aquella idea de tenemos que buscar una mejor distribución. ¿Una mejor distribución de qué? De lo que se consume. ¿Por qué no buscamos una mejor distribución de lo que se produce? Cuando tenemos una población que no produce y tenemos otra que sí produce, pero que le quitamos lo que produce porque hay que distribuirlo, muy pronto seremos más pobres de lo que somos ahora. Porque no es que se produjo la riqueza y la riqueza es permanente y la puedo repartir y ya la que la repartí, el que recibió su pedazo de riqueza, ya tiene ese pedazo de riqueza para toda la vida. No, no, no. Esa riqueza se pierde, esa riqueza se acaba. Y volvemos al punto inicial. Pero asimismo, nadie está condenado a la pobreza. Hay países pobres, muy pobres, tremendamente pobres, que hoy son ricos. Y hay un solo camino para lograrlo. Se llama crear riqueza. No hay otro. No hay otro. No hay otra forma de lograr acabar con la pobreza si no es creando riqueza. Nuestra tarea entonces, chicos, como economistas, no es repartir pobreza, es crear riqueza. Y crear riqueza no porque queramos ser ricos, crear riqueza porque es la única manera de eliminar pobreza. La pobreza es natural y la única forma de acabarla es creando riqueza. Esa riqueza no nos la da la naturaleza, la tenemos que camellar, la tenemos que trabajar. Bueno, muchachos, si tienen alguna pregunta, alguien había levantado por ahí la mano, no sé si fue Alberto o quién fue, o si fue Leonardo, vi que alguien levantaba la mano. Bueno, si no hay preguntas, cortamos que ya nos sobregiramos en el tiempo. Un abrazo a todos, que tengan un lindo fin de semana, nos vemos de hoy en 8. Estén atentos a las tareas que les subo.